Hola, mi nombre es Noelia Nori Martínez Valle de la sección B de Psicología del Aprendizaje y este es mi trabajo de reposición respecto a los talleres didácticos. La metacognición y sus aplicaciones en la enseñanza del aprendizaje. Este establece el que es el control de una actividad mental y la autorregulación de las facultades cognitivas que se hacen posible en el aprendizaje humano y la planificación de nuestra actuación inteligente. Etimológicamente fue entendida como un conocimiento más allá de su propio conocimiento, aunque siempre lo solemos asociar con el conocimiento referido a las variables y a los procesos cognitivos que intervienen en el conocimiento de nuestra representación particular de los hechos que suceden en nuestro alrededor. En sí, la metacognición ha sido una de las áreas de investigación que más ha aportado en la configuración de nuestras concepciones del aprendizaje y la construcción de todas las configuraciones de nuevas configuraciones de nuestro aprendizaje. A medida se ha ido en la actualidad, esta corriente parte de términos como la autorregulación y se vincula a los factores emocionales, tanto como el conocimiento metacognitivo, la monitorización cognitiva y el autocontrol. Y también está la metacognición y el control de emociones y los estados motivacionales durante las tareas de aprendizaje. Como ejemplo a este tema sobre la metacognición y sus aplicaciones en la enseñanza y el aprendizaje, ahí hicimos una pequeña recopilación de esta escalera de la metacognición, siempre teniendo en cuenta y como base de que nuestros pensamientos son iguales a la eficacia y la destreza, las habilidades que poseemos. Entonces comienza nuestra pequeña escalera en el primer eslabón, en el número 1, en donde se formula la primera pregunta: ¿qué he aprendido? Y en esta primera etapa se hace conciencia a qué tipo de pensamiento se ha realizado. Conforme avanzamos, llegamos al eslabón 2 y nos encontramos cómo lo he aprendido. En esta se describe las estrategias que he empleado, cómo he llegado hasta ese punto. Luego, avanzando, nos formulamos la siguiente pregunta: ¿qué resultados son más fáciles, más difíciles, más novedosos? Entonces, en este eslabón número 3, lo que tratamos de hacer es evaluar la eficiencia de las estrategias antes, durante la realización de la tarea. Y como eslabón número 4, siempre está la forma de cómo podemos mejorar, para qué me ha servido, la autorreflexión que debemos de tener siempre al implementar una de estas estrategias. Y en este ejemplo lo que traemos es que en este eslabón 3 es adelantarse a la planificación de futuras actividades. Y más que todo, la metacognición en esta escalera es el proceso por el cual nos hacemos la conciencia de nuestros propios aprendizajes, siempre identificando nuestras habilidades y las limitaciones que muchas veces se nos hacen tan difíciles tenerlas en cuenta, y el conocimiento previo, conocimientos nuevos, los progresos, las aplicaciones de la práctica para ser fuerte a las a las diferentes situaciones que se nos presentan en nuestro diario vivir.
Como siguiente tema tenemos la motivación y sus aplicaciones en la enseñanza del aprendizaje. Y siempre nos formulamos qué es motivación, por qué motivación. En sí la motivación es un constructo psicológico utilizado para explicar nuestro propio comportamiento voluntario. Ahora bien, uno de los aspectos relevantes en este tema es la motivación académica, debido a que aquí estamos en esta área de la docencia, en la cual explica que es el deseo del desempeño positivo que deben de presentar los niños en las aulas, la cual se ve reflejada en conductas voluntarias que a la larga llevan a un comportamiento de desempeño contrastable. Y por ejemplo tenemos uno de ellos que es la asistencia a clases, un comportamiento voluntario que se combina con otros para reflejar el nivel de motivación académica que se presenta en la siguiente pirámide, en la cual está basado, sus bases están en el comportamiento observable de los alumnos. Y a medida va avanzando, esos comportamientos ya se convierten en sentimientos. Son los sentimientos y creencias de los alumnos sobre su propia motivación, y estos llegan hasta a la parte importante, que es el contexto de la clase. Ahora tenemos los tipos de motivación, que estos tipos de motivación se centran en dos, en intrínsecas y extrínsecas. Por un lado tenemos la motivación intrínseca, que en sí es la que proviene del interior de nosotros mismos, y esta es la clase de motivación que aparece cuando deseamos o queremos hacer algo, y este tipo de motivación nos lleva a hacer cosas que en realidad disfrutamos. Por otra parte tenemos la motivación extrínseca, que es la motivación que proviene del exterior. En sí, este tipo de motivación es el que se estimula desde el exterior, ofreciéndonos una recompensa, pero que muchas veces nos lleva a hacer algo que no queremos hacer mucho, pero al final lo terminamos haciendo porque vamos a obtener una recompensa o nos evitará algún tipo de castigo. Como consecuente, tenemos las características del educando desmotivado por una falta de motivación intrínseca. Y estos en sí carecen de un propósito, objetivo, de carrera, de asignaturas, desconocen los factores de información, se limitan en realidad en sí este tipo de alumno. Se limita solo a copiar lo que el maestro registra en el pizarrón, y como no utiliza una fuente de referencia para su propio estudio, su conocimiento es pobre, es demasiado básico. Mientras que por otra parte tenemos, en el otro extremo, tenemos las características del docente que motiva utilizando una orientación extrínseca hacia los alumnos. Y en sí motiva con el interés del curso a base de factores que determinan obtener el caso de mejores calificaciones, establecer reglas, porcentajes en asistencias a sus alumnos. Califica a sus alumnos, pero lamentablemente en este tipo de docente no evalúa su desempeño, evitando así una retroalimentación, y prefiere más que todo al alumno que muestra mayor rendimiento en la clase, y se deja de centrar en realidad de las diferentes necesidades que poseen sus otros alumnos, y se orienta más que todo a la impartición de conocimientos que establece el temario, sin propiciar su desarrollo u otros factores más motivacionales a que el alumno llegue a desenvolverse de una mejor forma en la clase.
Como ejemplo a este tema de la motivación y sus aplicaciones en el aprendizaje, traemos dos ejercicios. El primero es un estudiante que ingresa a la universidad pedagógica con una motivación intrínseca, en la cual sus características son las siguientes. Ingresa porque fue la carrera que más le interesó estudiar. Cree que la docencia es su vocación. Sus expectativas son terminar la carrera y ejercer su profesión. No prefiere cursar otros estudios en otras universidades u otros lugares porque en sí él sabe qué es lo que quiere y está entró a la universidad porque es su vocación. Por otra parte, tenemos al estudiante que entra con una motivación extrínseca y este estudiante ingresa por motivos familiares, económicos, independientes o contrarios a su propio interés sobre la vocación. Piensa continuar estudiando en otras instituciones que no son nada ligadas al área de la docencia. Prefiere estar cursando otros estudios en otros lugares. Sus expectativas son terminar la carrera, trabajar y en algo diferente a la profesión de la docencia, y cree que la carrera de la docencia no es su vocación, así que como consecuencia este alumno que ingresa a la universidad pedagógica sería un mal maestro, un estudiante frustrado, porque en realidad no está en la carrera que a él le gusta, sino por intereses económicos o porque simplemente sus familiares le exigieron de que tiene que sacar una carrera de la docencia. Como siguiente tema tenemos la inteligencia emocional y sus aplicaciones en la enseñanza del aprendizaje. Y este concepto de emoción está definido en este pequeño mapa conceptual, que se define como el evento de la valorización neurofisiológicas, comportamentales, cognitivas que llevan a la predisposición de la acción. Sobre este concepto de emoción se deduce de gran parte de que el cerebro ejecuta independientemente de lo que esté consciente o no, es decir, que realiza una forma automática e inconsciente, se realiza de una forma automática e inconsciente. Por lo tanto, se basa en tres componentes, de las cuales observamos en la pequeña figura, donde son componentes conductuales, neurofisiológicos y cognitivos. También tenemos la inteligencia emocional, que estas son las habilidades que se usan para unificar las emociones y razonamientos. Estas son las que se referentes a facilitar un razonamiento más efectivo y en sí relaciona las habilidades para predecir con precisión, valorar y representar emociones relacionadas también con la habilidad para acceder y generar sentimientos que faciliten un pensamiento. También tenemos competencias emocionales que se dan en la inteligencia emocional y los estilos de aprendizaje. Estos son las competencias para la vida y el bienestar, competencias emocionales, la regulación emocional, la autonomía emocional y las competencias social, que son las que determinan la educación emocional en un proceso educativo continuo y permiten llegar a ser permanentes, puesto que estos están a través de toda nuestra vida. A continuación tenemos los ejemplos respectivos al tema de la inteligencia emocional y sus aplicaciones en la enseñanza de aprendizaje. Y uno de esos ejemplos es la valorización de los triunfos que se deben de tener hacia los demás sin las comparaciones ni sacando conclusiones para su propia vida.
También como ejemplo tenemos las personas deben de ser capaces de identificar sus errores, no cayendo en un narcisismo, por lo que en lo que él piensa de que todo lo que hacemos está bien y en realidad se trata de encontrar nuestro propio equilibrio, sabiendo qué errores cometemos para poder mejorar en esos aspectos. Y por último tenemos como ejemplo que un espacio para potenciar la inteligencia emocional de los niños son los juegos y sobre todo el deporte. La expansión al poder tener todos los participantes hace que vayan adquiriendo dimensiones en forma clara de lo que piensen y esto persiste en el ejercicio del deporte en la mayor edad e incluso en situaciones como una entrevista de trabajo. Esta fue mi pequeña exposición referente a la reposición de los talleres didácticos y gracias por su atención.